Ahora tenemos práctica 3, preparación de disoluciones, una descripción de los conceptos teóricos y muy breve el procedimiento de la práctica. Los objetivos son para realizar varios cálculos de cómo preparar disoluciones a partir de sólidos o por la dilución de una disolución más concentrada. Va a seguir los pasos para manipular varias formas de cristalería volumétricos para formar disoluciones con concentraciones exactas. Y va a utilizar la balanza para medir masa del sólido y a calcular, además de la concentración en varias unidades de las disoluciones, también la densidad de cada disolución. Y vamos a aprovechar de diferencias en densidades de disoluciones de sacarosa para formar un arcoíris de disoluciones con varias densidades y con colores diferentes por la adición de unas gotas de colorante. Las disoluciones están formadas por la mezcla de un soluto con un disolvente. El soluto puede ser uno o más sustancia que se encuentra en menor cantidad en comparación del disolvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Una disolución es una mezcla homogénea que solo puede ocurrir cuando el soluto y disolvente comparten fuerzas intermoleculares, es decir, que debe tener una atracción bastante fuerte entre el soluto y el disolvente. Ese puede ser del tipo ion dipolo, por ejemplo, con el cloruro de sodio en el agua. El cloruro de sodio tiene iones, el agua es un compuesto polar, entonces tengan esas fuerzas intermoleculares. También tenemos los puentes de hidrógeno, por ejemplo, entre el agua y el azúcar. Ambos compuestos tienen la habilidad de formar puentes de hidrógeno y por lo tanto el azúcar tiende a disolverse en el agua. También hay interacciones dipolo-dipolo, básicamente sustancias que son polares, solutos polares disuelven en disolventes polares y también hay fuerzas de dispersión. Todas las sustancias tengan fuerzas de dispersión, pero en el caso de sustancias que solo tengan fuerzas de dispersión, es decir, sustancias no polares, ellos solo disuelven en otras sustancias no polares. Entonces, el soluto no polar disuelve en un disolvente no polar. Y aquí arriba podemos ver que un soluto polar tiende a disolver en un disolvente polar. Entonces, una aproximación de una regla de solubilidad es que igual se disuelve igual. ¿Okay? Hay varios requisitos para disolver un soluto. Primero, se ve como muy obvio, pero es necesario tener un contacto físico entre el soluto y el disolvente. Segundo, debemos tener una disolución insaturada. Cuando hay una disolución saturada, ese no tiene capacidad de disolver más soluto. Y tercer parte, hay que tener energía suficiente para sobrepasar las fuerzas intermoleculares soluto-soluto. Cada soluto, en este ejemplo estamos utilizando sólidos, ellos tienen atracción entre sus iones o entre sus moléculas y hay que separar las partículas de soluto para que se disuelve en el disolvente. Entonces, regresamos aquí a punto 1, el contacto físico entre el soluto y el disolvente. Ustedes ya tengan experiencia con este requisito porque probablemente han notado que si tiene un cubo de azúcar y está tratando de disolverlo en una limonada o algo así, si el cubo es muy grande, ocupa mucho tiempo disolver el cubo. Entonces, si podemos romper el cubo en piezas más y más pequeñas, este va a aumentar el área superficial del soluto. Por lo tanto, hay más contacto físico entre el soluto y el disolvente y por lo tanto la velocidad de disolución va a aumentar. También es necesario tener una disolución insaturada. Entonces, imaginamos que tenemos un vaso, digamos de agua, y nuestro cubo de azúcar. Con el tiempo, el azúcar empieza a disolverse y este forma una región saturada alrededor del soluto. Entonces, más soluto no puede disolverse.
mientras que la disolución en contacto con el sólido esté saturada. Con el tiempo, el soluto disuelto va a mover a otras partes de la disolución por difusión. Por lo tanto, ya que tenemos una disolución insaturada en contacto con el sólido, más soluto puede disolverse. Entonces, ¿cómo podemos acelerar este proceso? Entonces, estamos limitados por difusión aquí. Entonces, si aumentamos la temperatura, la velocidad de difusión es más rápida. Y también, simplemente si hacemos agitación, este va a mezclar las partículas disueltas más rápidamente que difusión para que más soluto puede disolverse. ¿Okay? Entonces, cuando están formando sus disoluciones, si tienen grandes piezas de azúcar, puede triturarlo antes de agregarlo a la disolución y se puede agitar la disolución para que se disuelva más rápido. Y el tercer requisito es que necesitamos la energía suficiente para sobrepasar las fuerzas intermoleculares soluto-soluto. Recordamos que el soluto empieza, en este caso, como un sólido y debemos separar sus partículas para disolverlo. Entonces, el sólido tiene partículas que están vibrando en el espacio, en su lugar, tiene mucho contacto físico y el soluto, igual que un líquido, tiene libertad de movimiento. Entonces, para superar esas fuerzas intermoleculares y hacer que las partículas mueven más rápidamente, lo que necesitamos hacer es aumentar la temperatura para que sea lo suficientemente alta para disolver el soluto. Para casi cada sólido, casi todos los sólidos estén más solubles, es decir, tienen mayor solubilidad a mayor temperatura. En el caso del laboratorio de hoy, la temperatura ambiente es suficiente para superar esas fuerzas intermoleculares entre las moléculas de glucosa o sacarosa que tenemos en el azúcar. Entonces, no es necesario calentar la disolución en esa práctica. Pero para que ustedes están recordando la aplicación de química general a su vida diaria, ustedes probablemente han notado que la disolución de azúcar en una limonada es mucho más difícil que disolver el azúcar en el café, simplemente porque el café tiene mayor temperatura y por lo tanto es más fácil superar las fuerzas intermoleculares del azúcar y también la velocidad de difusión es mayor. Ok, es importante hacer varios cálculos antes y durante esa práctica, entonces hay que fijarse bien en unidades de concentración. Unidades de concentración tienen el papel de brindar información de la cantidad de soluto que hay en una disolución. Hay muchas unidades de concentración. Vamos a utilizar 3 en esta práctica. Primero tenemos el porcentaje masa entre volumen. Para nosotros, este nos da masa en gramos de soluto sobre el volumen en mililitros de la disolución y este está multiplicado por 100. Yo digo por nosotros porque es posible que en el internet o en otros libros ustedes van a encontrar porcentaje de masa entre volumen de gramos entre litros o kilogramos entre litros. En realidad, kilogramos entre litros es igual a gramos entre mililitro, pero ten cuidado porque gramos entre litro obviamente es diferente. Esas son las unidades más comunes para porcentaje masa entre volumen. Y este indica la cantidad de soluto que hay en gramos por cada 100 mililitros de disolución. Entonces, si el porcentaje masa entre volumen es 12%, es porque en 100 mililitros de disolución se encuentra 12 gramos del soluto. Otra unidad muy común y muy popular es la concentración molar. Este tiene símbolo M mayúscula y está dado por la cantidad de moles de soluto en volumen de litros de disolución. Entonces, si tenemos 1 litro de disolución, esa concentración molar indica la cantidad de moles de soluto. Y por fin tenemos otra concentración
otra unidad, perdón, muy común, que es la concentración molal con L, y su símbolo es M minúscula. Entonces, esos dos son muy parecidos. Ten cuidado con el símbolo y también con las unidades. La unidad de molalidad es mol de soluto entre kilogramos de disolvente. Esa es la única unidad de concentración que tiene disolvente en el denominador. Lo demás tiene disolución. Entonces, este indica los moles de soluto que hay en un kilogramo de disolvente. Ok, ¿cómo vamos a preparar una disolución con concentración conocida? Puede ser a partir de un sólido que se disuelve en un disolvente o por la dilución de una disolución de mayor concentración. Ok, ahí vamos al procedimiento. Obviamente en el guía de la práctica va a haber el procedimiento con mucho más detalles, pero aquí yo tengo unos diapositivas para que se pueda visualizar lo que va a suceder. Entonces, parte A, ustedes van a realizar unos cálculos antes de entrar al laboratorio para que ustedes sepan la masa de sacarosa o azúcar que deben medir en la balanza para producir 25 mililitros de una disolución de 10% más entre volumen. También para producir 25 mililitros de una disolución de 20% más entre volumen. Y el mismo volumen de otra disolución con 50% más entre volumen. No voy a hacer un cálculo exactamente igual, pero yo tengo un ejemplo aquí con números diferentes. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos un estudiante que debe preparar 200 mililitros de una disolución al 15% más entre volumen de glucosa, que tiene este masa molar de 180 gramos entre mol en agua. Con el fin de prepararlo, vamos a realizar los siguientes cálculos para determinar qué cantidad de glucosa en gramos debe medir para preparar la disolución. Notamos que en este ejemplo tenemos glucosa, pero en la práctica utilizamos sacarosa. ¿Okay? Entonces la masa molar es diferente. Empezamos con la definición de porcentaje masa entre volumen. Porcentaje masa entre volumen es gramos soluto sobre mililitros de disolución por 100. Ahora vamos a sustituir los valores que tenemos. ¿Qué es el porcentaje masa entre volumen? Es 15. ¿Qué es la masa? No sé, eso es lo que queremos calcular. ¿Qué es el volumen de la disolución? Es 200 mililitros. Y aquí tenemos el por cien. Ahora vamos a despejar la masa del soluto. Entonces se multiplica ambos lados por 200 y divide entre 100. Ponemos esto en la calculadora y tenemos la respuesta. Debemos dar la respuesta siempre con la cantidad de cifras significativas correctas. En este caso, es razonable asumir que el 15 es un número exacto y este número 100 siempre es un número exacto. Entonces, vamos a tener 30,00 miligramos porque el volumen 200,0 mililitros tiene 4 cifras significativas. Entonces, esta masa también debe tener 4 cifras significativas. Continuamos a parte B. Ese es cuando ustedes van a preparar la disolución a partir del sólido. Entonces van a necesitar una balanza, un balón aforrado, un beaker, un agitador de vidrio que casi no puede ver en la presentación, un gotero y un embudo. Entonces, ¿qué van a realizar? Ya han calculado la masa del sólido que tienen que utilizar para cada disolución. Entonces, vamos a tener un beaker donde vamos a disolver la masa del soluto en ese beaker con una pequeña cantidad de disolvente. Y el disolvente es el agua. Okay. Y con este vamos a vertir la disolución. Esa es una disolución inexacta, no importa su concentración. Y vamos a vertirlo a un balón aforrado. Y este tiene una marca y una sola marca que muestra el volumen conocido de la disolución final. Entonces, este va a ser 25 mililitros para la preparación de disoluciones A, B y C. Utilizamos un embudo para no perder ninguna gotas de esta disolución. Ok, aquí tenemos una disolución concentrada con la masa correcta del azúcar, pero este beaker va a tener unos residuos. Entonces vamos a agregar más disolvente
utilizando el mismo beaker para recuperar los residuos del soluto. Otra vez utilizamos el mismo embudo para que cualquier gota aquí con residuos del soluto entre al balón aforrado y también para no hacer un derrame de agua. Después, al final, con mucho cuidado, vamos a agregar disolvente gota a gota hasta el fondo del menisco para que tenemos el volumen final correcto. Es muy importante que el fondo del menisco no supere la graduación en el balón aforrado. Si supere, hay que realizar todo el procedimiento otra vez. Okay. Entonces, esas son las instrucciones en general de cómo preparar una disolución con concentración conocida. Como siempre, ustedes deben notar todos los datos en cuadros y realizar todos los cálculos en su libreta. Okay. Vamos a notar aquí también que ustedes van a calcular la concentración en molaridad, también conocido como concentración molar. El símbolo más común es M mayúscula, pero de vez en cuando es posible que va a haber C sub N para concentración molar. N típicamente indica moles. Okay. Pues otra vez, esas son dos representaciones de las unidades. Para su análisis de datos, usted va a calcular para cada disolución su densidad en gramos entre mililitros, su molaridad y su molalidad. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces tenemos aquí la masa de glucosa. Vamos a imaginar que lo medimos con mucha precisión con la balanza y obtenemos exactamente 30,00 gramos, como habíamos calculado en ejemplo 1. Si usted mide un poco más o un poco menos en la balanza, vamos a utilizar la masa verdadera que midieron con la balanza. Okay. Digamos que también tenemos la masa del balón vacío y la masa del balón con la disolución. Esos son los datos requeridos según el procedimiento en el guía. Por favor, revise con cuidado el procedimiento en el guía. Ok, entonces debemos calcular la densidad de esa disolución que tiene un volumen de 200 mililitros, porque en este ejemplo tenemos un balón aforrado de 200 mililitros. Okay. En la práctica, usted va a utilizar un balón aforrado de 25 mililitros. Pues sí, entonces tenemos la masa del balón con la disolución menos la masa del balón vacío. Déjenme un momentito. De balón. Y ese nos da 208,0 gramos de disolución. Okay. Notamos aquí que matemáticamente, de verdad, matemáticamente su calculadora le va a dar 208. Okay. Pero en el cuadro vamos a tomar en cuenta la incertidumbre del instrumento y la cantidad de cifras significativas en la medición. Entonces, dado que tenemos una resta, es necesario sumar las incertidumbres de cada valor. Entonces, la masa de la disolución es 208,00 más menos 0,02 gramos, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta de su calculadora, pero en la ciencia tomamos en cuenta cifras significativas y incertidumbre. Entonces, la densidad es la masa en gramos entre el volumen en mililitros. Entonces, simplemente gramos sobre mililitros y ya lo tenemos. Siempre vamos a reportar con la cantidad de cifras significativas correcta. En este caso aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí, perdón, debemos tener, debemos tener 5, entonces la respuesta final solo tiene 4. Tercer ejemplo, vamos a calcular la concentración molar de esta misma disolución. Entonces, tenemos 30 gramos de glucosa. Debemos pasar gramos a mol utilizando la masa molar. Entonces, aquí tenemos los moles de glucosa.
Entonces vamos a poner la masa molar, es mol de soluto sobre litros de disolución. Entonces mol, aquí yo tengo mililitros, se lo pasé a litros por dividir entre 3, es decir, corre la coma, 3 posiciones. Y ese nos da la concentración molar. Y por fin vamos a calcular la concentración molal con L. Entonces en este caso necesitamos mol entre kilogramos de disolvente. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la masa de disolución, pero también es posible calcular la masa de disolución por multiplicar su volumen por su densidad para obtener la misma masa. ¿Okay? Entonces, ese es un cálculo alternativo. Depende de la situación en que estén. Puede ser que hay que calcular la masa de la disolución utilizando la densidad. ¿Okay? Entonces, la masa de la disolución menos la masa del soluto nos da la masa del disolvente. Así, podemos calcular la molalidad, mol de soluto sobre kilogramos disolvente. Entonces, aquí tenemos los moles que habíamos calculado aquí. Vamos a convertir gramos a kilogramos y ese nos da la molalidad de la disolución. En parte C, usted va a preparar una disolución por dilución. Van a utilizar un balón aforrado. Pueden elegir entre una probeta o una pipeta, depende del volumen que ustedes van a utilizar y la incertidumbre de la probeta y pipeta disponible. ¿Okay? Lo dejo a ustedes para determinar cuál instrumento es mejor para la situación. También un beaker y un gotero. Entonces, ¿qué van a realizar? Siempre van a anotar todos los datos en cuadros y realizar todos los cálculos en el libreto. Entonces hay que determinar el volumen correcto de la disolución concentrada que debe agregar a su balón aforrado. ¿Okay? Y después vamos a diluir esta disolución al volumen final. Bueno, y también agregar unas gotas de colorante antes de diluirlo, ¿verdad? Y así tenemos la disolución final con volumen conocido. ¿Qué tenemos aquí? Primero, disolución 1 tiene cierta concentración que es moles o masa entre volumen. Y disolución 2, después de la dilución, tiene su concentración que es la misma cantidad de moles o masa entre volumen. Entonces, si despejamos la masa de soluto antes y después de la dilución, notamos que C1V1, la concentración de la disolución inicial por el volumen de la disolución inicial, es igual a la concentración final por el volumen final de la disolución diluida. Y ambos están igual a la misma masa de soluto o moles de soluto. Depende de las unidades que están utilizando. Entonces, este es la fórmula que siempre vamos a utilizar con cálculos que tienen que ver con la dilución de una disolución. Entonces, C1V1 es igual a C2V2. Nuestro ejemplo es que debemos preparar disolución D por tomar 15 mililitros de disolución C. Ese lo preparamos en ejemplos 3 y vamos a colocarlo en un balón aforrado de 25 mililitros, el cual se aforró hasta la marca de agua destilada. Con este vamos a calcular la concentración de la disolución final D. Ok, esa es una dilución, entonces voy a utilizar esta fórmula. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular la concentración final. Entonces lo voy a despejar. Ahora puedo sustituir la concentración y volumen de esta disolución inicial y el volumen final de disolución 2. Lo sustituyo y aquí yo tengo, en este ejemplo, estoy utilizando la concentración molar para calcular la concentración molar de la disolución final. ¿Ok?
Y en parte D, ustedes van a elaborar un arcoíris. Van a utilizar una probeta de 25 mililitros, un agitador de vidrio y un gotero. Entonces, lo que van a realizar básicamente es vertir 20 mililitros o cualquier volumen pedido en el procedimiento. No, perdón, debe ser una probeta de 50 mililitros. Entonces, vamos a poner la disolución con mayor densidad primero. Después, un poco menor densidad, menor densidad, menor densidad. Notamos que cada disolución tiene un color artificial por la adición de unas gotas de un colorante. Y así debemos formar un arcoíris. Es muy importante que cada disolución está agregado con mucho cuidado. Entonces, se puede utilizar el agitador de vidrio para vertir el líquido lentamente o puede usar un gotero para vertir cada disolución lentamente. La disolución debe pasar por el lado de vidrio de la probeta para que cae más suavemente. Si se vierte directamente al centro, este va a agitar demasiado la intersección entre las disoluciones y ellos van a mezclar. ¿Okay? Entonces, es muy importante que tengan el cálculo de la densidad de cada disolución antes de hacer el arcoíris, porque si tengan el orden incorrecto, van a tener problemas. Okay. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Mucha suerte en la práctica.